por así decirlo, es una lección separada en dos, pues no había otra manera. Solamente quiero tocar algunos puntos para beneficio de aquellos que no estuvieron y para establecer un bien mini repaso, ¿verdad? Para que tengamos la idea de en qué punto vamos a estar, ¿verdad? Se dijeron muchas cosas, se trabajaron muchas cosas, se estudiaron muchas cosas, pero lo que debe quedarnos, ¿verdad? Claro es que el libro de Apocalipsis es un libro que fue escrito alrededor del año 90 al 95. El libro de Apocalipsis es una carta escrita desde el exilio por un Juan y que tradicionalmente se le había adscrito su escritura a Juan el Evangelista, es decir, el discípulo amado, el hijo de Zebedeo, pero que había una gran evidencia que podía mover también esa autoría a otra persona que también es histórico, no necesariamente, ¿verdad? Conocido en el ámbito tradicional, pero sí conocido por los padres de la iglesia, y se le llamaba Juan el presbítero, o que es lo mismo que el anciano. No estaba tan bien. Es que probablemente si fue él el autor, él es el que lo mandan para Patmos. Porque Domiciano, el objetivo de Domiciano en ese momento, ¿verdad? Del emperador, que le habíamos dicho que tenía una campaña, inició una campaña de opresión bien fuerte sobre la iglesia, quería, en vez de matar, acallar voces. Y en la medida en que este Juan el presbítero es en realidad alguien que los padres de la iglesia identificaban como alguien que en Asia Menor tenía mucha autoridad y tenía mucha presencia, entonces se le confería mucha autoridad sobre lo que él decía. Por tanto, pudiera ser esta persona, ¿verdad? El que fue entonces ese Juan, porque el libro de Juan dice que es Juan el vidente. No se identifica como el apóstol, cosa que pudo haber hecho si hubiese sido el apóstol. Volvemos. Como dijimos la vez pasada, sin entrar en los méritos de quién fue, lo que sí sabemos es que de hecho este presbítero era, lo que sí sabía Ireneo y sabía los otros padres de la iglesia, era discípulo directo de José Juan. Por tanto, sí sabemos que hay, ¿verdad?, una autoridad y unas similitudes que si fue, que lo importante es que si fue este Juan, que si fue el evangelista, que si fue el presbítero, para los efectos del mensaje no es importante. Lo que es importante es que esta palabra llegó y esta palabra hoy la tenemos gracias a lo que Dios hizo en esta persona y que hoy nosotros podemos gozar de lo que ocurrió en aquel momento. Aquel momento era importante porque era un momento en donde, como había persecución de la iglesia y Roma se había encargado de eliminar a los que podía y guardar la voz de aquellos que no quería matar, porque se había dado cuenta de que mataba a uno y salían tres, por la devoción que causaba realmente el mensaje cristiano, que era diferente a todos los mensajes religiosos de la época. Eso lo discutimos, ¿verdad? Lo que ocurre entonces es que estando este hombre en un destierro, en un lugar una isla, era el Alcatraz, el Alcatraz del Mediterráneo, había sido puesto allí precisamente para acallar su voz, pero no convertirlo en mártir. Bien, es importante eso porque el mensaje de Apocalipsis en su mayoría es un mensaje para la iglesia del primer siglo perseguida. Y eso es importante. Y no, bueno, sin hablar de eso, diezmada, ¿sabe? Bien difícil. Y la iglesia remanente es aquella, y por eso es la importancia de Asia Menor, porque al estar más distante del centro nuclear del imperio, cierta manera le facilitaba en cierta forma a la iglesia tener más
posibilidad de reunirse, aunque fuera escondido, porque había autoridades romanas en todos lados. O sea, en cada una de las iglesias que va a mencionar el vidente, a la cual le va a enviar mensaje, son provincias imperiales romanas. Por tanto, están allí, pero no era lo mismo que lo que le pasó a la iglesia en Roma. ¿Ve? La iglesia en Jerusalén. ¿Bien? Y les conté el chisme de que el hermanito, Domiciano, el hermanito fue Tito. ¿Y qué hizo Tito? Arrasó el templo a Jerusalén. Lo arrasó literalmente. Así que ese es el escenario y es el público al cual le está hablando Juan el vidente. Ese es la gente. Por tanto, dijimos que el acercamiento que íbamos a tener a este estudio es un estudio donde íbamos a tener en cuenta dos elementos o dos técnicas que se utilizan en esto. La exégesis y la hermenéutica. Y que no son palabras malas, ¿verdad? Es exégesis, que es el estudio cuidadoso y sistemático del quién y para quién, cuándo, dónde, cómo, qué cultura, qué manera, cómo se expresaban, cómo ellos veían el mundo. De manera que esas palabras iban a tener un impacto en quien tenían que ser habladas. Y las relaciones, los símbolos y las cosas que van a abundar en el libro van a tener sentido para quien va dirigido la carta. Es poderte entender el contexto de ese momento, porque conocemos los propósitos del que escribe y la audiencia a quien escribe. ¿Y qué pasa? Que cuando es así, la realidad de de la realidad política, social y económica del que escribe y la del que oye y a quien va dirigido es importante para entender. Y máxime cuando es un libro que está lleno de imágenes, metáforas y simbología que definitivamente fueron hechas estratégicamente para que los guardias de la prisión no detuvieran el escrito. Que no lo entendieran, pero sí al público a quien iba a llegar pudieran entender. Y desde esa perspectiva eso explica por qué la riqueza de simbología, de numerología, de imágenes que no van a tener un sentido cultural para el romano clásico y típico, aunque pudiera leer, porque por otro lado fue escrito en griego koiné, que era un griego cotidiano, que el soldado lo podía leer, a pesar de que él hablaba vulgata, o sea, él hablaba el italiano fundamental, o el griego latinizado, pero sí él manejaban el griego. De hecho, para tú ser soldado, tú tenías que manejar. Así que sí podían leer el griego. Por tanto, más importante todavía era que lo que estuviera escrito ahí tuviese un código, un códice, ¿verdad? Que no pudiera ser detectado con facilidad para esa persona, pero sí para la iglesia, para la gente a quien iba dirigido. Bien. Llegamos ahí. Y que el otro aspecto que se cubre en la hermenéutica, que es, dijimos, es que es la manera de interpretar la exégesis, el tiempo por cuanto a la cultura, pero estar pendientes al mensaje que fue importante para ellos, cómo ese mensaje me cae a mí ahora. Y se ven dos dimensiones. La dimensión de cómo yo puedo reinterpretar la realidad, si mi realidad se parece a la de ellos, ¿qué es lo que Dios me diría a mí en mi realidad? Y la otra dimensión es la dimensión del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo nos hace hermenéutica todos los días. Cuando usted lee su devocional y le pide al Señor que le ilumine para ver qué tiene que decirte hoy, lo que ocurre es que el Espíritu Santo coge algo, un texto que tuvo una exégesis, pero en realidad te lo convierte en hermenéutica solamente porque es la función del Espíritu Santo. Bien, así que eso no es ningún misterio,
sino que es entender esto. ¿Por qué lo hacemos así? Porque es la manera responsable de trabajar un texto que a través de la historia ha sido mal interpretado, ha sido utilizado para decir cosas y afirmar cosas, y principalmente ha sido utilizado como si fuese un libro de adivinación del futuro. Y el propósito del libro de Apocalipsis no es ese. Miren, algo que se me olvidó decir, lo tenía para decirlo y se me olvidó decir, que ahora en este momento va. Habíamos hablado un poco de la raíz de Apocalipsis y habíamos separado la raíz, habíamos comentado sobre separado, pero no dimos el sentido completo de la palabra directa. La traducción directa de Apocalipsis del griego koiné es quitar el velo. Ahí vamos. Es revelar, o lo que está escondido, ¿sí? Lo que cubre lo que está escondido es quitado. Por eso los que son aquí un poquito más, que planchas más canas que yo, se acuerdan que había muchas Biblias, aún siendo Reina Valera, que literalmente no tenían la palabra Apocalipsis en el libro. Era libro de revelaciones. Y por eso se llama Revelaciones, porque la traducción directa podría ser y es Revelaciones. Y tiene mucho sentido, porque al Juan escribirlo de una manera de visión, en una manera de ahora se le va a decir a ustedes, y empieza primero estableciendo, y eso lo vamos a estar viendo a través de estos estudios, ¿no? Primero estableciendo que este Dios que le está hablando, este Dios que me habla a mí a través de su ángel, es el que le va a decir a ustedes estos mensajes. Y luego entonces va a cada iglesia y le da mensajes que no son esotéricos, que no son misteriosos. ¿Entiende? Porque se revela. El libro de Apocalipsis no es para que sea un significado escondido y un código que hay que hacer yo no sé qué para entender aquello allá. No, eso parece cuando cogemos las imágenes que son utilizadas, como dijimos al principio, para que no lo entendiera el que está al lado, sino a quien iba. Por tanto, es pertinente conocer la forma de ver el tipo de literatura que consumían esos cristianos judíos o de extracción judía que estaban y iban a recibir ahí en Asia Menor ese contenido y que iban a poder entender claramente esa simbología. Pero no es porque es escondido con el propósito de que hay un misterio que solamente los elevados pueden entender. No, tampoco es un libro de lo que va a pasar en el futuro. Sí, el libro de Apocalipsis contiene profecías de lo escatológica, ¿verdad? Que van a ser para el momento en que el Señor regrese por nosotros. Y cuando cumpla su propósito eterno, sí. Pero más del 80% de lo que está en el libro habla de cosas que parecen bien futuras, pero se trata mucho de la realidad. ¿Cuál era la realidad de ese pueblo? La realidad de ese pueblo es que tiene un emperador diciendo que tú no le llamas Señor a nadie sino a mí. Yo soy Dios. Que había, no solo eso, es que había una doctrina escrita, Dominus et Deus. Punto. El emperador es Señor y Dios, rector y Dios. Oye, entonces a la iglesia al oponerse a eso, porque tenían el valor de oponerse a eso, literalmente estaba poniendo su vida en riesgo todos los días. ¿Qué tú vas a hacer? Pues porque para tú decir, yo no voy a decir que el César es el Señor. Si este Dios vino a mi encuentro, se sacrificó por mí y yo acepto eso. Y ninguno de estos dioses de esta gente ha hecho eso por mí. Pues entonces yo le respondo a ese Dios.
ese Dios me dice que si yo pierdo la vida y la pierdo por seguir el evangelio, ya mi alma está en los brazos del Señor, porque ¿qué más, qué peor tú me puedes hacer? ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta gente está en ese pensamiento y cuando están ahí es donde la fe, gracias también a la acción del Espíritu Santo que está ahí, mire, ahí con esa gente, ¿sabes? Oye, entonces, ¿qué ocurre? El libro está escrito para esa gente, para esa situación, y está aclarándole unas verdades que esa gente que probablemente se ponen en desesperanza, que probablemente a veces falla un poquitito la cosa, porque cuando a mí me cogen un hijo mío y le quitan los ojos, le explotan los ojos delante de mí, como era una práctica que tenía el muchachito. Es bien complicado tú mantenerte ahí, mire. Pero volvamos a cuál es el propósito entonces del libro de Apocalipsis. El propósito de Apocalipsis no es predecir eventos futuros. Es primero proclamar la soberanía de Dios sobre la historia. Diciendo, la realidad que estamos viviendo es esta. Y en esta realidad nuestra vida, pero el Señor, aún ahí, en esa situación, tiene soberanía. Y en el futuro, cuando el Señor cumpla su propósito, igualmente Él es el Señor de la historia. Lo es ahora, aun cuando parece que hay desesperanza, aún en este momento lo es y lo va a hacer en el futuro. El libro es para afirmar la victoria final del bien. No es para concentrarse en las batallas, ni qué campo de batalla, ni qué ejército viene con cuáles. No, su propósito es que efectivamente, a pesar de cuáles sean las batallas y las guerras que se libren, al final el bien habrá de vencer. Usted toma el Apocalipsis de capítulo 1 al 22 y lo que ve es lucha, sí, escarnio, sí, pero Dios en medio de todo y al final la victoria es de Él. Y por tanto es nuestra. Lo ve del 1 al 22. Y los hay hoy en día, como lo dijimos el martes pasado. Hoy en día, ahora mismo. Gente, por el solo hecho de creer, sí. Y eso así. Y hay que siempre orar por esa iglesia, porque es iglesia del Señor. El propósito del libro es fortalecer la fe de la iglesia perseguida. Y ahí es donde entonces uno debe entender que si nosotros sentimos presión hoy en día por afirmar nuestra fe, obviamente aquí no estamos siendo perseguidos a este nivel. Pero ¿hay persecución de la iglesia o no la hay? Y tú sabes qué es lo peor. Y eso lo estoy diciendo Ángel Luis Pabellón. Lo que voy a decir ahora lo está diciendo yo. Por si acaso. Me pueden echar la culpa a mí de lo que estoy diciendo. Me hago responsable. Ahora es peor porque la gente que a veces nos persigue son gente que dicen que son cristianos. Y escuchen bien, y a veces utilizan la agenda cristiana para cumplir propósitos espurios, por decirlo lindo. Propósitos que tienen que nos hacen pensar que están defendiendo la fe de nosotros, pero en verdad están defendiendo bolsillos y votos. Y hay mucha iglesia diciendo, hay que elegir a este y hay que elegir a aquel. Y qué bueno que están eligiendo para evitar esto y para evitar aquello. Y se creen que eso es lo que es. Pero el resultado de esa gente que usa la agenda de la iglesia para ellos tener resultados, eventualmente no se acuerdan de ti, ni de la iglesia, ni de nadie cuando cumple su propósito.
Por eso es que nuestra confianza no puede estar en ningún hombre y ninguna mujer, ningún liderato político. Nunca. Nunca. Si ellos quieren ver al Cristo de la gloria y convertirse, amén. Y oramos por ellos porque eso es lo que dice la palabra que tenemos que hacer. Pero nuestra confianza está únicamente en el Cristo de la gloria y en su palabra. Es más nada. Te puedes vestir como tú quieras y puedes hacer oraciones allí y acá y puedes hacer leyes para que no te interrumpan el culto. Lo que pasa es que el culto no les entra a ellos. Vuelvo y digo, aquí estoy hablando yo. Me pueden echar la culpa, no tengo problema. Suscribo a Ángel completamente y le voy a añadir algo más. Yo siempre he dicho que eso que Ángel está explicando ahora mismo es la razón por la que la iglesia no puede entrar en contubernio con la política, sobre todo con la política partidista. Por eso mi altar y mi púlpito nunca está disponible para un político en tiempos de campañas. Ni en tiempo de no campaña tampoco. Si quiere venir y sentarse al culto como cualquier mortal, amén. Como dice Ángel, hay que orar por ello. Pero fuera de ahí, la iglesia tiene que tener mucho cuidado. Eso no quiere decir que no podamos compartir en cosas, ¿verdad?, de las comunidades de base de fe. Eso no quiere decir que no podamos ir a una actividad que nos invite el alcalde. Eso no quiere decir que en un momento de necesidad nosotros vayamos donde el alcalde y le digamos, mire, nosotros tenemos esta necesidad. Eso está bien, eso no es ningún problema, eso no es lo que yo estoy diciendo, que eso no lo podemos hacer. Lo que yo estoy diciendo es que la iglesia se tiene que cuidar y no exponerse, ya bien, y no exponerse a caer en el juego del poder. Porque eso es parte de esa simbología de Apocalipsis que tanto estamos hablando aquí. La iglesia no puede caer en el juego del poder. Porque cuando la iglesia cae en el juego del poder, la historia nos dice que sale trasquila y seguirá saliendo trasquila, ¿sabes? No solo que ha salido y ha salido trasquila. Le hace la historia a la iglesia desde el principio para que usted vea que desde Hechos 15 estamos saliendo trasquilados. Ah, está bien, pues yo pensaba que yo estaba... Una diferencia en la persecución que aparece en la palabra, donde tú respondías con tu cuerpo. Como tú señalaste, te cogían un niño tuyo y le explotaban los ojos, a la persecución que hoy en día. O sea, nosotros somos libres, fíjate que estamos reunidos aquí y mira lo que podemos expresar y el Estado no te lo censura. En los tiempos que estamos hablando de la palabra, tú respondías con tu vida si te ibas en contra del Estado. Esa es la gran diferencia y la gran persecución. ¿Cuántos de nosotros hoy día estamos de acuerdo o pudiéramos sobrellevar un acto como el que tú acabas de expresar, de que te le hagan eso a un hijo o lo hagan contigo? ¿Cuán revolú se formaría en este sistema de gobierno? Claro está. Porque hoy día lo que se ha lastimado es el testimonio de la iglesia. Claro. Ese es el problema. Ahí es donde estamos. El testimonio de la iglesia es el que está lacerado y por eso, pues, somos motivo de escarnio y comidilla de todo el mundo. Lamentablemente. No quisiera alargar esto, porque es solamente una parte de lo que trae, pero voy a finalizar este tópico con este pensamiento. Es tan fácil pedirle a un político que legisle evangelio, que yo predicar el evangelio y provocar cambio en la sociedad.
Suena tan lindo que un senador o un gobernador pueda establecer la agenda que entendemos que es la de la iglesia y legalizar o legislar la moral y la devoción. Porque la gente la recibe obligado, porque la gente entonces la ley lo impondría, lo que no hemos sabido poner en el corazón de la gente con el poder de la palabra de Dios. La iglesia, no los políticos. Cuando decimos, entregamos nuestros mejores deseos al político que es cristiano, estamos diciendo que lo que no hemos podido hacer como iglesia con el poder de la palabra de Dios, se lo estamos entregando a alguien que lo usa para su beneficio. Momento para todo, para la iglesia. Y cuando digo la iglesia, somos todo. Momento para meditar y reflexionar. Porque los pueblos, la voluntad de los pueblos es la respuesta de lo que el pueblo cree y siente. La iglesia ha sido llamado a que toda persona, todo ser reciba el mensaje de Cristo y moldeen sus vidas de acuerdo al mensaje de Cristo por su propio bien. ¿Por qué la iglesia no está siendo efectiva? Yo no le voy a contestar esa pregunta aquí. Pero eso no es para buscarle shortcuts. Eso no es para buscarle alternativas humanas. Lo que hay que pedirle a Dios más encarecidamente es que lo que tenga para que nosotros podamos hacer para eso lo hagamos. Y que las estrategias y las agendas que la iglesia, pues nosotros estemos más atentos a qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, porque cuán efectivos seamos localmente y la iglesia sea efectiva en sus diferentes lugares, hay más oportunidad de que esos votantes entonces sean los que le exijan a los políticos. No, usted se va a poner a la orilla, pero no porque están obligados o porque alguien pueda sentirse obligado, sino porque es la forma en que Dios se mueve, porque viene de un evangelio verdadero, no de una influencia política ni de ninguna otra forma. Ya, no voy a decir más nada sobre esto. Claro, mejor. Mire, y yo pongo ¿verdad? como último tópico sobre el propósito del libro, es invitar, escuche bien, invitar a la fidelidad en medio de la opresión. Y de eso que estamos hablando ahora mismo. El libro de Apocalipsis está invitando a través de la visión, a través de lo que está ocurriendo, a través de las imágenes, a través de las similitudes, a que en medio del proceso doloroso, en medio de la opresión, en medio de la presión de verdad, nosotros sepamos mantenernos fieles. ¿Por qué? Porque el precio de esa fidelidad lo pagamos, pero el resultado de esa fidelidad es participar de la venida del Cordero. ¿Me entiende? Es ser fiel hasta el final. Es saber que el Señor se va a ocupar de nosotros y que lo va a hacer y va a cumplir con sus promesas para con nosotros. Así que el Apocalipsis sigue siendo un libro hoy para fortalecer nuestra esperanza y para darnos resistencia ética y moral delante de las cosas que pasan en el mundo. Óigame, ¿qué clase de propósito tiene este libro? Si usted reduce la importancia del libro al explicarle los números, explicarle el animal, explicarle el cuerno, cuántos cuernos son y de quién son los según usted se ocupa en eso para ver si puede ver en la realidad de hoy, pues el de los cuernos es aquel, pues la bestia es aquel, pues el antiguo. Si nos ponemos a hacer eso, perdemos el valor principal que este libro tiene.
el mensaje directo a nosotros, hoy, otra vez, que este libro tiene. Y es un mensaje de poder, y un mensaje de esperanza, y un mensaje que le da paz a nuestro corazón, porque sabemos que en medio, cual sea nuestra situación, hay un Dios que al final de todas las cosas habrá de darnos la victoria si nos mantenemos fieles al Dios de este bien. ¿Cómo está estructurado el libro? ¿Cómo fue escrito? Sí, hay una estructura, una manera de escribirlo, ¿verdad? Ya habíamos dicho el martes pasado que el libro Apocalipsis no estaba solo en el universo apocalíptico, sino que ya habían otros libros, pasando por Daniel, como profeta Daniel, ya había muchos escritos, aparte de eso, algunos que para nosotros son deuterocanónicos y no están, pero que se trabajaban en el siglo II, siglo III, que tenían un cariz apocalíptico. Y dijimos que pasaba eso porque cada vez que la iglesia pasaba por una tribulación, siempre aparecían escritos que pretendían hacer lo mismo que el libro de Apocalipsis hizo y sigue haciendo, es dar esperanza en medio de la dificultad. De otras culturas que tenían libros parecidos, era como un género. Era un género literario, pero que para lo que se escribía en Judea, ¿verdad? O en la cercanía de Judea, y lo que se escribía en Asia Menor y se escribía en donde quiera que la iglesia había llegado, pues había una gran influencia de este tipo de escritura, de literatura como género. Exacto. Bien. Mire, Juan lo que hizo fue tomar esta posibilidad de que es un tipo de lectura que la gente consumía para poder dar el mensaje y debajo de las narices de Roma pasarlo a las iglesias. Eso es lo que pasó. Sí. No, y no podemos ¿verdad? Apartarnos de que dentro de la cultura judía ya esta literatura existía. Tenemos el libro de Daniel, ¿verdad? La segunda parte del libro de Daniel, ¿verdad? Porque el libro de Daniel lo podemos dividir en dos partes. Pero esa segunda parte, del capítulo 7 en adelante, es básicamente literatura apocalíptica. Ezequiel tiene una porción también apocalíptica, ¿verdad? Usualmente, ¿verdad? Ezequiel 34 al 37, más o menos, 38. Zacarías también tiene una porción. Y pues para irnos ya más cerca, el capítulo 13 de Marcos es llamado el pequeño Apocalipsis. Por eso mismo, Marcos 13, que es también Marcos 13, Mateo 24, que son ese famoso texto, ¿verdad? Donde Jesús está diciendo, esto es lo que va a suceder, ¿verdad? Cuando va a haber gente que va a decir, Señor, Señor, pero no es conmigo la cosa. Vamos a oír rumores de guerra, rumores de guerra, pero todavía no es el fin, ¿verdad? Porque Jesús está advirtiendo, pero el que está escribiendo, que es un judío, que sabe lo que está pasando, que ya hay una persecución fuerte, porque ya Jesús fue, ¿verdad?, crucificado, están hablando de este tal Cristo, esta gente del camino, que está siendo perseguida, y como decía Ángel al principio, mataba a uno y salían 5, pues entonces, él le está diciendo a esa gente, mira, Jesús nos advirtió que esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque tampoco podemos perder de perspectiva que hay que darle una fuerza a esto que estoy escribiendo. El evangelista lo hace poniéndolo en la boca de Jesús. El vidente, por eso es que se le adjudica a Juan, el hijo de Zebedeo, para darle fortaleza. Pero como bien explicó Ángel, ese Juan era muy conocido en la iglesia, el otro. Juan el presbítero, vaya a las cartas de Juan, que dice el anciano. Y ese es el Juan que escribe. Porque esa es la carta más parecida a este libro. Sí. Daniel tuvo unos sueños de una estatua que algunos teólogos describen unos reinos que no estaban para su época. El del siglo, el de Babilonia, pero otros hasta llegar a Roma los profetizaron, como iban a ser.
y están profetizados ahí. Sí, es bien probable porque el metal o el material es representante, o se entiende que es representante de un reino o otro. Sí. Ujú. Sí. Sí, 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 por eso. Lo importante. Exactamente. Por eso es que se considera ese tipo de literatura. Apocalíptica, sí. La Ujú. apocalíptica es Una revelación. se quita el velo de lo que no está conocido todavía. Exacto, exacto. No implica el futuro exclusivamente ni únicamente. Revelación puede ser lo que está pasando aquí ahora, que a lo mejor Mati no lo sabe, y que lo puede entender. Eso, perdona que te coja de ejemplo. Sí. Y máxime en la confusión de lo que ocurre. Porque lo que para nosotros ahora es fácil decir, no, pues el Señor, y sí, vamos para la iglesia y esto y lo otro. A tú saber por clave dónde nos vamos a reunir esta vez, porque hay alguien que está velando al guardia y en dónde va a ser. Esa realidad es distinta. Y la manera en que vemos los asuntos es distinta. Por tanto, oye, la revelación es tan importante. El yo poder entender claramente esas cosas es tan importante porque siento que me va la vida. No es chiste, es que siento que me va la vida en yo sentir esperanza en medio de eso. La mila Los cristianos en esa época no se reunían en sinagogas ni iglesias. A veces lo hacían en campos grandes, en las casas también. Las casas de ellos se convertían en iglesias y se reunían en las casas. Claro que sí, claro que sí. Miren. Exacto. Típicamente en Roma era así porque habían catacumbas, porque habían alcantarillados. Pero en la mayoría de lo que pasaba en Asia Menor, lo que tenían eran cuevas. Usaban cuevas que, como ellos conocían los terrenos y ellos conocían los sitios, no necesariamente los romanos, los legionarios sabían exactamente todo eso, gozaron por mucho tiempo de saber ellos dónde llevar. Sí. En África o donde sea, el mundo lo ve normal. O sea, ellos no entienden por qué. Nosotros lo entendemos porque está en la Biblia y sabemos que eso va a pasar. Pero si aquí vienen y matan 13,000 personas por otra cosa, pues eso sale en todas las noticias y es una cosa bien grande. Pero entonces que maten 13,000 cristianos en un país, eso no lo entiende el que no conoce la palabra. Sí, imagínense, no lo entiende. Sepas la palabra o no sepas la palabra, una cosa así es una barra basada. Es una barra basada. Mire, la estructura del libro, como estábamos diciendo, pertenece a ese género. Pero está escrito, y escuchen bien, está escrito de una forma no cronológica. Escuchen bien. Sí. Y hay propósito en ello, porque la manera en que el vidente lo organiza son en tópicos. Tópicos. Por eso él tiene un capítulo 1 que habla de poner a Cristo en la dimensión de qué es lo que vamos a hablar de ahora en adelante y quién es el Señor y quiénes son y el siervo y el Señor, ¿verdad? Para luego entonces ir directamente a las iglesias específicamente. Y tú dices, pero bueno, sí, porque es que el mensaje principal, él no va a dejar el mensaje de las iglesias para lo último, después de decir, no. El propósito es a ustedes. Yo quiero que ustedes sepan lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, lo que debes mejorar, porque ese es el mensaje principal. Para luego
darte una serie de tópicos en los cuales se vean los propósitos del libro. Aplica a todos. Y después aplica a todo. Es decir, ahora tenemos la visión de los jinetes y es esto, y pasa aquello para lo otro, pero al final, en el conflicto final, volvemos, victoria del bien sobre el mal. Luego entonces vemos que si la bestia con esto y con aquello, que si los cuernos, los 10 y las estrellas, pues tiene unos propósitos, pero al final, ¿de qué se trata? Se trata de que entonces al final de los eventos el Señor va a tener la victoria. ¿Me entienden? Está escrito de forma topical, es decir, por tópico, lo está dividiendo por un tópico y la razón por la cual los pone en esa forma tiene un propósito. Tiene un propósito de mantener la atención en el tópico y se va a ver cuando analicemos los diferentes capítulos. Cada uno de ellos nos va a decir, ¿verdad?, qué es lo que esos capítulos quieren decir. Y ahí van a decir, ya sé, el tópico es este. Y se van a dar cuenta que cuando tú cojas los tópicos, decir, bueno, pues es que esto primero, esto tiene que venir para estar acompañado de esto. Esto le da fuerza a este. Este entonces es la base de aquello. Por eso es que el final, los capítulos 21 y 22, están hablando de ya, mira, todo lo que te vamos a decir, esto va a terminar en la revelación final, en el resultado de lo que el Señor va a hacer. Y es la manifestación completa, donde el Hijo es completamente Dios y es completamente adorado con el Padre. Y todos los que fuimos parte de lo que estábamos allí. Y los que van a ser después de nosotros, vamos a ser testigos de la adoración de los ancianos. Y eso tiene una explicación y no se la voy a adelantar. Pero es importante que lo veamos. Entonces, por tanto, como el libro de Apocalipsis no es secuencial, no puedes cogerlo como un libro de recetas de que haces esto y a la hora, y después pasó esto aquí y ahora después pasó aquello, y ya pasó esto acá y después pasó, porque entonces va a pasar lo que mucha gente hace cuando lee el libro de Apocalipsis, hacia los sukusumuku, lo lee y después dice, wow, pero qué confuso va a ser lo que va a pasar. Porque entonces ya le estás diciendo que no, estos son eventos que van a ocurrir. Hay algunos que van a ocurrir escatológicamente y otros están pasando. Y la simbología es sobre lo que nos está pasando a nosotros ahora. Así que leerlo cronológicamente o pensar que hay un hilo de esto pasó primero, esto pasó después, puede llevarnos a error. O sea, y es importante verlo de esa manera. Claro. Claro que sí. Otro. Como individuos y como iglesia. O sea, como individuales y como colectivo, podemos estar, de hecho, no es que podemos. Todos estamos retratados en la iglesia de Él. Todos. Todos estamos retratados ahí. Y yo estoy seguro que la pastora va a coger eso y así mismo nos vamos a dar cuenta. Mire. Mire. Está estructurado el libro que en todos sus tópicos hay una aparente triunfo del mal. Tú empiezas, y cuando tú analizas la simbología y das cuenta, dices, oye, pero que mucho poder tiene el mal, pero que mucha cosa está haciendo. Pues mire, está hecho así, porque esa era la sensación de los que están leyendo el libro y están pasando por eso. Le está diciendo, esto es aparente, pero mira, es que tiene fuerza el emperador, pero tiene coacción, pero tiene opresión. ¡Wow! Pues porque es la realidad de ellos. Entonces, el libro está mostrándote, mira, a pesar de la aparente fuerza del mal, al final triunfa el bien.
que el Señor va a ser fiel con su promesa y vamos a degustar el triunfo. Que ya ese triunfo fue comprado en la cruz del Calvario y eso se va a volver una realidad para ellos. Y ahora digo yo por el Espíritu y para nosotros. Porque ese mensaje es bueno para nosotros, porque en tanto y cuanto nosotros tenemos problemas y situaciones y opresión, sea menor, mayor, sea tan mala como aquella o menos mala o lo que sea, cualquiera sea la situación, nosotros vamos a tener una lucha, el mal va a parecer como que es grande, las situaciones a veces se ponen bien complicadas y parece que no tenemos salida, pero nosotros tenemos que entender que al final de todas las cosas el Señor tiene el control. Bueno, si el control es que vas a ver la presencia del Señor, vas a ver la presencia del Señor y el Señor va a glorificar lo que fue tu vida en aquellos que tú dejas. Y se sigue cumpliendo. Oye, eso es fuerte, hermanito, pero es así. Por tanto, el libro pretende en cada parte, en cada sección, pretende revelar la intervención de Dios. Es decir, que la gente se dé cuenta que a pesar de lo complicado que pueda ser, vea la manera en que la mano de Dios está. Se dé cuenta. Y muchas de las imágenes que se utilizan tienen que ver con aquella bestia bien fea, esto es bien fuera de control, parece que no tiene control, pero al final Dios tiene el control, las cosas las pone en su lugar. ¿Ve? Así que revela la intervención de Dios de principio a fin. Y como les dije ahorita, concluye con una absoluta victoria final. Que es decir, en el conflicto mío ahora, en el de hoy, el mío, el que yo tengo, mi conflicto de hoy, el Señor me va a dar la victoria. A veces la victoria no es el resultado que yo espero, pero si Dios se manifiesta por su voluntad en medio de eso, entonces estamos en victoria. Lo voy a decir de otra manera para que el mensaje se entienda. Dios no está obligado a darnos todo lo que pedimos. Él nos da de acuerdo a lo que necesitamos. Y la palabra lo que dice es que pidamos sabiduría a Dios para saber pedir. Santiago lo que dice, ¿por qué no saben pedir? Porque pedimos desde el egoísmo, pedimos desde pensar que somos más inteligentes que Dios. Pensamos que ya tenemos cuadrado lo que nos hace falta y pedimos de acuerdo a eso. O pedimos por lo sofocante y por lo molestoso que es el problema que tengo. La enfermedad, la situación. Entonces pedimos de acuerdo a eso. La victoria que el Señor nos da no depende de que pase algo que yo creo que significa victoria. No, eso es cierto, no me lo adelante. Es cierto, no me lo adelante. Porque lo que realmente es importante y que el libro de Apocalipsis lo tiene de tapa a tapa es que lo que realmente importa es que Dios está presente. Y si se hace la voluntad de Dios, no se significa que se haga mi voluntad, la mía. Imagínate si esto tiene importancia para el que lee el libro Apocalipsis del siglo I en esta persecución, que cuando te matan un hijo, que cuando se van al circo romano y tú los ves morir y tú dices, pero es ¿qué sentido tiene esto? Tú dices, es que esta no es la victoria que yo pedí. ¿Eh? Y tú dices,
Claro. Y es exactamente lo que pasa hoy con nosotros cuando pensamos que nosotros podemos coger, o sea, mandar a Dios. Ese es mi gran problema. Y vuelvo, esto lo voy a decir yo. Ángel Pabellón, yo. Que yo decreto que así va a ser. Porque sí, porque la promesa de... Mire, hermano, cuidado, porque eso es antibíblico. Porque nadie tiene la soberanía de Dios agarrada por el rabo. Nadie. Y hay veces que hay situaciones que van a pasar porque están en el propósito de Dios pasar. Nos molestan, nos enfadan, nos dan dolor. Pero si tú vives obedeciendo al Señor, tenemos que serle fiel al Señor en lo que nos gusta, en lo que no nos gusta. Porque la victoria no significa que siempre pase lo que yo quiero. La victoria es que el Señor haga su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Gracias. Gracias. Yo estaba leyendo el libro del doctor Pagan, que tú mencionaste, Samuel Pagan, y hubo una parte que me dio miedo, porque él dice, tengan cuidado de no usar el Apocalipsis para lo que tú dices, para tratar de llevar los preceptos e ideas de uno, porque el libro tiene una maldición. Dice, cuidado que tú le añadas al libro o le quites. Así que él sugiere, deja que el libro hable y estudienlo, ¿verdad? Así como estamos estudiando de una parte para la otra. Y hay que orar también, que el Señor nos hable, porque él dice que las plagas de Egipto, si tú le añades o le quites, eso puede ser que yo tenga una idea que la quiero llevar y encajarla ahí. Uy, no le dé miedo nada. Usted haga lo que dice y ya, y no tiene que tener miedo. Pero lo que dice tiene sentido. Oye, hay que tener temor de Dios porque sabe que con eso no se debe jugar. Sí, y los hay. Y peor les voy a decir, la iglesia a través del tiempo, especialmente finales del siglo XIX y XX, inventaron unas diatribas usando Apocalipsis como referencia para hablarnos de unas cosas y unos por qué. Gente que quien inició eso, y eso después vamos a hablarles, gente que quien inició ese movimiento fallaron en cuando venía el Señor 2 y 3 veces. Varios. No, muchachos. Pues eso, ese es local, pero sí hay unos, en el mundo han habido, cuidado. Entonces llegan ciertas teorías, esquemas, maneras que se han publicado y se han adentrado en la iglesia tradicional nuestra a través de los años y damos por sentado cosas como que es que, sí, porque el libro Apocalipsis lo dice y cuando tú estudias el libro Apocalipsis buscando de dónde salió eso y por qué yo debo esperar que esta persona debe ser esta persona, pero es que no hay manera de que tenga revelancia. Cuidado, porque ¿sabes qué? Sé que no es malintencionado, pero es no saber otra vez el propósito del libro. El propósito del libro no es hablar del futuro. O sea, esto no es un libro Walter Mercado. Perdonando el ejemplo, por supuesto. Yo pienso también que aún la iglesia primitiva, cuando estaban haciendo, también estaban como confundidos, porque ellos comenzaron a vivir en familia juntos, porque pensaban que el Señor venía quizás antes de que... Y yo pienso que hasta el mismo Pablo pensó eso al principio, y luego ya cuando se veía, ¿verdad?, en los escritos de él, pero yo pienso que realmente lo que estamos viviendo ahora también lo vivieron ellos, lo vivieron. ¿Qué es esto? Y el Señor no acaba de llegar. Como dice, mis hijos están muriendo, los cogían como antorchas humanas a ellos para quemarlos. También en la arena, las familias completas. Pero yo pienso que el Espíritu Santo jugó un papel bien importante.
porque cuando el Señor dijo, cuando me vaya va a venir Él. Y eso fue para mí, como a Esteban. Oye, Esteban dice la palabra que a los judíos les dio coraje cuando él comenzó a hablar y veían su rostro como el rostro de un ángel. Yo pienso que cuando Esteban comenzaron a apedrearlo, que él dijo que veía al Señor, eso fue como ahí como un paso que quizás él ni se dio cuenta que ya estaba con el Señor, porque lo veían como un ángel. Yo creo que el Señor, como y el Espíritu Santo, te toman ese momento y quizás no sientan nada. El Señor se hizo cargo de ese caso. Sí, Señor. Ok, este tema, por eso te digo, es que cuando tú trabajas estos temas, se abren muchos otros. Y es normal, ¿verdad? Digamos, este es el propósito de esto, ¿verdad? De que nosotros podamos exponer las cosas y que de alguna manera tener una sana visión, ¿verdad? Y una manera informada de ver esto para no caer en confusión. ¿Por qué? Lo que tú dices. Desde cada vez, ok, luego del año del 330 y pico, desde el Nicea, que fue donde primera vez se empezaron a poner en orden la fe, porque ¿verdad? El concilio de Nicea, cada vez que había una situación, murió Constantino. Luego se dividieron los reinos. Y luego cuando se dividieron los reinos, la iglesia toma el poder, y entonces el Papa se convierte en esa figura. Y toda esa historia, cada vez que entonces habían unos conflictos fuertes, un rey decía, no, Roma no va a ser más importante que yo. Cuando el rey de Francia dijo, mira, cada vez que pasaba eso, la gente buscaba en el libro de Apocalipsis el rostro del rey que era el anticristo. Pasó en el año 1000 que la iglesia juraba que el milenio significaba 1000 años y entonces decían, daban por sentado, la iglesia interpretaba, no toda, pero gran parte, interpretaba que eso iba a pasar en ese momento. Lo que le pasó a los cristianos de principio es la parusía. Era que ellos entendían que el Señor iba a venir en el momento que ellos iban a estar vivos. Y es una manera de interpretar las palabras de Jesús sobre lo que generación significa. ¿Verdad? Bueno, porque probablemente él lo creía y el Espíritu le corrige. El Espíritu le corrige, ¿sabes? Porque él, perdóname. Exacto, sí. Sí. Yo lo que digo es que ese error llevó a la iglesia en momentos dados a ir al libro de Apocalipsis para interpretarlo de una manera que le hiciera sentido de que estaría profetizando este tiempo para ver si yo me puedo alistar, para ver si estamos listos, para ver si ahora es. Y el Señor, porque el Señor frustró todas y cada una de esas. ¿Por qué? Porque Jesús sí lo dijo claro. No me pregunte. Ni los ángeles del cielo saben cuándo es. Okay. Y entonces, ¿qué significa eso? Mire, ¿por qué Dios nos habrá dejado en un libro de Apocalipsis las señales para nosotros adivinar como si esto fuera National Treasure? Las de esto, mira, las señales de otro, para nosotros por fin decir, ahora sé qué es este. Si en realidad quiere que no sepamos. Y Dios no quiere que sepamos por todo lo apretado que esté la cosa, por todo como las señales estén. Pero ¿por qué no quiere? Bueno, hay 3 razones principales. El primero, Él quiere que la mayor cantidad de sus hijos se salve. Y si eso significa esperar 100 años más, espera 100 años más, porque Él ve lo que tú y yo no vemos. Y Él sabe de los que no han nacido todavía, que Él dice, yo quiero salvar a este. ¿Tú lo sabes? Yo lo sé. No. ¿Quién lo sabe? Él. Claro. Entonces, claro. Claro. Ese era el segundo. El segundo es evitar eso.
que la gente sea fiel, porque eso es como si a ti te dicen, mira, el día tal, a tal hora tú te vas a morir. ¿Qué tú vas a hacer? Bueno, depende de tu forma de vivir y tu moralidad. Tú harás lo que tú entiendas que vas a hacer, pero si tú sabes que el Señor te va a buscar en tal momento, tú a lo mejor te escocotas pecando y de momento, espérate, pero ya me quedan 2 semanitas, ahora sí que me voy a ayunar y me voy a... ¿ah? O no, o vamos a hacerlo de otra manera. De verdad, dice, como sé cuándo es, voy a dedicar, me voy a enclaustrar como los monjes y me voy a ir allá y allá voy a esperar al Señor. Sí, y los que se supone que oigan tu voz para saber que el tiempo llega. Y los que necesitan que tú, como parte de la iglesia, hables. ¿Me entiendes? O sea, entonces están deprimidos porque no pueden hacer. Claro, qué sé yo qué. Sí. ¿Y qué pasa? No está diseñado, el libro no está diseñado para discernir un orden en el cual va a pasar algo que ni el que lo escribió, ni el vidente, ni el Cristo que está proclamado ahí quiere saber. Él mismo dice, yo no quiero, eso es el Padre, porque no hay manera. Por tanto, nosotros cuando cogemos eso y sacamos esto de contexto, caemos en el error que la iglesia ha caído a través de toda la historia, cuando en realidad nos debemos concentrar en las verdades que el libro de Apocalipsis nos revela. Lo que nos revela de la hora. Era la hora de ellos en el siglo I, pero es el ahora, sigue siendo el ahora de nosotros en la circunstancia que sea. Entonces, no es cuestión de predecir quién va a hacer qué, ni cuándo va a aparecer qué cosa. Entonces no nos interesa si la bestia o el anticristo era el emperador, no nos molesta. Y que no va a haber uno después, no sé, a lo mejor habrá uno después. ¿Y usted cree que ese es el propósito del libro? No. El propósito del libro es, van a haber tiempos en los cuales la cosa se va a poner mala. Van a haber momentos donde la cosa va a estar apretada. Esa es tu realidad ahora, iglesia del primer siglo. Y cada etapa en la cual este libro es leído por los cristianos va a tener un momento apocalíptico. Es decir, un momento de la revelación es necesaria porque está dura la cosa. Y en cada una de ellos el mensaje es el mismo. Soy el Señor que estuvo en el pasado. Soy el Señor de la realidad tuya de ahora. Tienes que tener confianza. Séme fiel porque al final, aunque el mal parezca que va a dominarme, al final tú vas a vencer porque yo vencí y tú vas a vencer. Esa es la finalidad del libro y es la concentración del libro. Déjame dar la oportunidad de litero. En la década del 80, la iglesia era la misma que la del primer de los caminantes de Emmaús. Era la misma. Yo recuerdo que tenían al anticristo que era el Papa y lo promulgaban y defendían ese punto de vista. Y había una iglesia, vamos a ponerla de esta forma, bien conservadora, que se extralimitaba en la interpretación de la palabra y más en el libro de revelación, porque ellos no le decían Apocalipsis, era el libro de revelación, donde en aquel momento para ellos eran los finales tiempos. Pero déjame decirte que te estoy hablando de la década del 80, pero ahora en la década del 2026, mucha iglesia sigue en el mismo punto, no se han movido. En el mismo sonsonete. Estamos finalizando. Tengo una pregunta. Si la Biblia menciona algo sobre el espíritu del anticristo, y para mí que eso a través de la historia como que ha permeado por ejemplo, con algunos líderes como Mussolini, Hitler, y lo que pasó con la iglesia al principio ya en Jerusalén, con Tito y esos generales que vinieron después por ahí, sí como que
ha permeado en toda la historia de la iglesia y así uno lo puede ver en la historia, como que un espíritu del anticristo, de hacerle mal a la humanidad, especialmente a la iglesia. Claro. Pero que antes de pensar, y con esto tengo que concluir, a pesar de que uno lo puede ver como si es que es este mismo espíritu, y el espíritu está aquí, y luego coge a aquel, y eso, no. Ahora, si te tomo lo que dice, el espíritu significa que siempre se levanta un opositor, porque anticristo significa el que se opone a Cristo. Y siempre va a haber alguien con poder, que amasa el poder, especialmente el populismo, que hace que la gente entienda, dice 2 o 3 cosas que son imposibles, pero te dan un frente y una ideología, y tú te vas por ahí para abajo y piensas en eso hasta poder pensar en lo ridículo por tal de que te convenciste de lo que eso dice. Y si en esas palabras de ese que te hace pensar que está claro, dice entonces, no, ellos están mal. O su mensaje no está claro. Pues te conviertes en anticristo y no necesitas algo escatológico para que lo sea. Es que tiene el espíritu del anticristo es que te nace. Vamos a poner, ¿te deja llevar por el enemigo? Sí, está bien. También puede ser que es que amasaste poder, pero la iglesia se opone a tus planes. Y ya, y ese espíritu anticristo está en ti y ha pasado, como bien dice, a líderes a través de la historia, se han convertido en ese anticristo para la realidad de ese momento y ese tiempo. Sí. Sí, imagínate. Sí. Pues Mao Zedong fue criado por sacerdotes que eran misioneros en donde él estaba. Y unas desavenencias con ellos convirtieron a un muchacho con fe en el ateo más grande de la historia. Oye, por eso es que, o sea, esto es bien cuidadoso. Concluyo con esto. No, de verdad, hermano, no quiero que se amanezcan conmigo, no. Ese no es el propósito. Los bloques temáticos que yo les dije ahorita, hay unos bloques temáticos, ¿verdad? Yo se los voy a decir por encima, así por encimita. Todos y cada uno. Vamos a entrar en todo. El libro lo vamos a trabajar. El primer capítulo que vamos a ver ya el martes que viene, con el favor de Dios, son los mensajes, la introducción de Jesús como el principio y el fin, el que le da razón, el que inspira al vidente, a través del cual se le da mensaje. Ese es el capítulo 1. Luego está los mensajes a las 7 iglesias, que lo cubre capítulo 2 y 3. Luego está la visión del trono y el cordero, y eso está en los capítulos 4 y 5. Luego vienen los 7 sellos, y eso se toma desde el capítulo 6 hasta el 8 y el primer versículo. Luego está las 7 trompetas, que va del capítulo 8 al 11. Luego el conflicto cósmico. Ya ustedes, cuando lleguen ahí, sabrán por qué se le llama conflicto cósmico, capítulo 12 al 14. Luego las 7 copas de ira. Esas van a estar del 15 al 16, la caída de Babilonia, del capítulo 17 a 19, la derrota de Satanás, capítulo 20, y obviamente cielo nuevo y tierra nueva, del capítulo 21 al 22. Si usted quiere, lo único que parece tener algún tipo de secuencia son estos últimos 3 tópicos, porque tiene que tenerlo para ese final que se está revelando. Así que de la caída de Babilonia en adelante,
hay se podría tomar de una manera secuencial el asunto escatológico, es decir, las cosas que van a ocurrir en un momento. Ahí prácticamente todo lo que es escatológico está ahí. Todo lo que está antes de eso no es tanto del futuro, es tanto de lo que está pasándole a ellos. Así que vamos a trabajar este libro. Venga preparado. Ustedes lo pidieron, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pues ahora ustedes sean buenos estudiantes, trabajen esto con seriedad. Oren. Antes de venir aquí, oren. Porque al final la aspiración nuestra debe ser lo que se supone que debe pasar, que el Espíritu Santo nos revele toda verdad. Y aunque el que esté aquí se equivoque, y la pastora puede equivocarse porque somos de carne y hueso, que el Espíritu se encargue del asunto y que se revele la verdad que Dios quiere para nosotros. Porque si este estudio de este libro no se convierte en una herramienta para nosotros consolidar nuestra fe y saber dónde estamos parados para hacer la misión que tenemos que hacer, vamos a estar perdiendo el tiempo. No sé, para que nos divertimos mucho, estuvo bien chévere, y de que mucho sabe el hermano Ángel, que mucho sabe la pastora, pero pues no, ese no es el propósito. El propósito ya ha sido mencionado y es el que creemos en el nombre del Señor. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. No hay que añadir tildes, no hay que añadir comas, no hay que añadir puntos. Lo único que yo sí voy a enfatizar es lo siguiente. Vamos a irnos en ese eje temático que Ángel acaba de presentar. Así es que vamos a trabajar el libro. No es que vamos a ir versículo por versículo. No. Te acabo de enviar algo, Ángel. Algo que es una joya que ya habíamos trabajado.